Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Venezuela tiene hoy dos presidentes, Juan Guaidó, quien ayer se autoproclamó encargado, y Nicolás Maduro, quien el pasado 10 de enero tomó protesta para el periodo 2019-2025. Al menos 18 países encabezados por los Estados Unidos y Canadá han hecho público su apoyo a Juan Guaidó, mientras que otros 9, entre ellos México, China, Rusia, reconocen a Maduro como presidente. Sin embargo, México y Uruguay pidieron a las partes en conflicto encontrar una salida política a la crisis. La Unión Europea, como bloque, ha insistido en una salida negociada. El presidente Maduro calificó la crisis como un golpe de Estado y rompió relaciones con los Estados Unidos, por lo que expulsó al cuerpo diplomático norteamericano, medida que rechazó el secretario Mike Pompeo. El gobierno de México pide que haya un diálogo y nuevas elecciones. También reconoció las dificultades políticas, sociales y económicas que se viven hoy en Venezuela. Mauricio González, Macario Schettino, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ahí está una situación bastante complicada cuando se producen estos, lo que algunos le llaman poder dual, o sea, la presencia de dos estructuras de poder, una basada básicamente en un grupo social amplio, sin duda alguna, y que se autodenomina presidente, o sea, poder ejecutivo, frente a una que pues tiene un proceso electoral cuestionado, sin duda alguna, que es la reelección del propio Maduro, que es realmente el elemento legal a través del cual dicen esa elección que se hizo no fue conforme a la propia Constitución venezolana. De hecho, la propia elección de Maduro se considera que no cumple los requisitos y a partir de ahí se le desconoce. En el momento en que el gobierno norteamericano decide reconocer legalmente al propio Guaidó, al presidente, es un desconocimiento de la otra parte y tiene muchas consecuencias. Consecuencias políticas, porque se le unen otros países. No está muy agradable aparecer del lado del gobierno del señor Trump. De hecho, en los Estados Unidos muchos republicanos, Marco Rubio, Ted Cruz, lo han apoyado. Los demócratas pues, les cuesta trabajo, no porque estén del lado del señor Maduro, sino porque aparecer ligado a Trump no es precisamente lo más agradable. Pero frente al tema Maduro y lo que él representa, ahí hay esta situación tan distinta. Y por otro lado, hay un problema legal que es quizá la base fundamental. En el momento en que se determina que Guaidó es el presidente, los activos, las propiedades, todo el tema que está ligado a lo que Venezuela tiene fuera de su país, pasa a ser el gobierno de Guaidó, su representante, quien puede firmar. Claro, obviamente ya no le mandarán dinero, ni PDVSA estará enviando petróleo a esos lugares, pero por lo pronto sí, aquí hay una situación legal complicada para el gobierno de Maduro, porque empieza a darse reconocimiento a unos y otros países, al propio nuevo gobierno, y en medio de esto, por supuesto, el caso mexicano, donde creo que nos hicimos un poco de bolas. Sí, bueno, el tema venezolano tiene una gran cantidad de aristas. Creo que lo más importante es entender que Venezuela dejó de ser una democracia durante el tiempo en el que Hugo Chávez estaba en el poder. Él, de hecho, hereda la presidencia a Nicolás Maduro. Hay elecciones que intentan refrendar la presidencia de Maduro, pero todas ellas han sido bastante dudosas, digamos, fraudulentas. El asunto es que no puede uno probar claramente que lo fueron, porque el Poder Judicial está absolutamente controlado desde los tiempos de Hugo Chávez por el presidente de Venezuela. Aquí viene una de las grandes dificultades a nivel internacional, un gobierno en un país que no llegó de manera legítima al poder, pero que al controlar el Poder Judicial te argumenta que legalmente lo es. La mayor parte de las naciones tratan de no meterse en esos problemas y creo que aquí ocurrió lo mismo. Maduro ya lleva un ratito y pues lo habían aguantado. Lo que pasa en esta última elección es que hay un cambio para mí muy significativo en Venezuela. Por primera vez empieza a haber oposición en orden.
no había existido esta oposición, estaba toda separada y esto fue lo que impidió el triunfo, por ejemplo, de Capriles, lo que no permitió que Leopoldo López tuviera éxito. Ahora Juan Guaidó, que es un seguidor de Leopoldo, ya como presidente de la Asamblea, decide pues él lanzarse y claramente decir la oposición está conmigo. Y eso queda absolutamente claro el día de ayer. Esta es la razón por la cual todo cambió ayer, esta inmensa manifestación de venezolanos diciendo ya no queremos más al señor Maduro. Y ahí es donde Estados Unidos decide, pues es el momento para actuar. Y junto con Estados Unidos, bueno, de hecho, antes que Estados Unidos, es Paraguay el primer país que reconoce a Guaidó. Y luego viene Estados Unidos, Canadá, todas las democracias. Es curiosísimo, por decirlo de alguna manera, que quienes están defendiendo a Maduro son Rusia, China, Turquía y aquí en América, Nicaragua, Cuba, Bolivia y México. Pues casi todos son países autoritarios, no es un buen lugar para estar y creo que por eso la Cancillería en México empezó a corregir lo que habían dicho al principio alguien y dice, bueno, no es que estemos a favor de Maduro, estamos a favor de que se busque una salida negociada y nuevas elecciones, lo cual a mí me parece una posición bastante más razonable y defendible, aun cuando en el caso de la tragedia humana que es Venezuela, pues yo creo que sí sería más claro decir, oiga, que se vaya el... Hay un elemento previo que es una sublevación de unos cuantos militares que es sofocada y que también hace que prenda esta rebelión popular, digamos, que se está dando ahora. El otro punto, Mauricio, creo que esto es importante, es esta idea de no intervención y autodeterminación choca con la visión globalizadora de sí, está bien, cada quien tiene derecho a autogobernarse y a definir sus condiciones, salvo cuando hay una violación sistemática de derechos humanos o lo que llaman las cláusulas democráticas, cuando se viola los principios de democracia, que es difícil demostrarlo, como decía Macario, y esto es lo que parece que empieza a generar el consenso, salvo en aquellos otros países, fundamentalmente el caso de Bolivia o Nicaragua, en donde pues prácticamente se utiliza otra vez ese mismo mecanismo de control centralizado que te deriva finalmente en gobiernos autoritarios, ¿no? Así es, Ezra, y sin duda esta parte, digamos, política y de relaciones internacionales, como bien señalaba Macario, es muy compleja, pero hay otros aspectos de la realidad venezolana que la hacen también muy difícil y que, digamos, justificar o reconocer a un gobierno que sistemáticamente ha destruido la economía de su país en perjuicio de millones de venezolanos, pues la verdad cuesta trabajo, Israel. O sea, tú podrás alinearte con la doctrina de Estrada, con la Monroe o con cualquier otra doctrina que pueda existir, ¿no?, entre los especialistas de relaciones internacionales, pero cuando te vas a la situación que viven los venezolanos, es verdaderamente dramática. Te doy unas cifras para ilustrarlo. Mira, la inflación en Venezuela ha sido un problema desde hace ya varios años. Y ha sido una inflación generada por el gobierno, no es fortuita, porque el gobierno se quedó sin recursos. Venezuela tiene muchísimo petróleo, es casi tan rica como Arabia Saudita, pero lo tiene enterrado a diferencia de los árabes y no tiene recursos para sacarlo. Entonces no le genera ingresos y el gobierno venezolano ha gastado en todo tipo de programas para buscar un apoyo social e imprimió dinero como se hacía, ¿no?, en la vieja usanza. Pero la inflación en Venezuela ha tenido un proceso explosivo, Ezra. La inflación en Venezuela pasó de principios del año pasado de ser 80% al mes a ser 100% al mes. O sea, si multiplicamos eso a tasa anual, es una inflación de 2 millones% al año. Eso no existe Desaparece en el la mundo moneda, más que en Venezuela. Entonces, y la historia es muy clara. Cuando un gobierno destruye su moneda, eventualmente se destruye el gobierno, ¿ok? Ese es el primer punto. La producción en Venezuela se ha caído en los últimos 3 años más de 35%. La gente no tiene empleo. Hay unos índices de desabasto dentro de la poquísima información que existe sobre Venezuela que hablan de índices de desabasto de 40 y 50%. O sea, la gente que además de que no tiene dinero, tampoco tiene que comprar.
y una crisis humanitaria derivada de una emigración masiva. Se habla de, creo que 5 o 6 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, pero no estamos hablando de la clase media y los ricos venezolanos. Esos seguramente están en Miami. Estás hablando de la gente que no encuentra una forma de subsistir. Entonces, te soy sincero, ponerse del lado de un gobierno que ha capturado, como menciona Macario, otros poderes para sostenerse durante muchos años, pues sí es muy difícil de aceptar, Ezra. Y también creo que en ese ángulo es parte de lo que se ha desatado en Venezuela. La gente está harta de esta situación, no le ve salida y finalmente se conjugan los astros para que pueda expresarse en las calles. Ahora, la bronca es... Estados Unidos no reconoce, Maduro dice, pues no voy a expulsar a los diplomáticos estadounidenses, rompo relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos dice, el señor Maduro no tiene facultades para eso y yo no voy a sacar a ninguno de mis diplomáticos. Entonces, tampoco quieres una conflagración, claro, o un problema, ¿no?, de confrontación abierta con Estados Unidos. Es que se van a quedar allá dentro de la embajada, no van a poder entrar ahí, pero vas a tener una situación similar a la que tuviste con los rehenes iraníes en 1979, donde están adentro, no pueden salir y vas a tener a la masa que apoya a Maduro, todavía ese bloque social, enfrentándolo y generando un problema mucho más serio. El otro tema, y creo que esta es un poco la discusión en el caso mexicano, haciendo a un lado esta idea de que alguien dijo reconocemos o no reconocemos, si se siguen en la línea de doctrina Estrada en forma muy ortodoxa, diciendo, un momentito, aquí el punto es cómo resolvemos el problema. El problema no está en una invasión norteamericana ni en llamar a un golpe de Estado, esto no funciona. El problema está en... Hay que encontrar la vía para sustituir al gobierno de Maduro. Y la única forma para sustituir al gobierno de Maduro es ejercer las presiones internacionales suficientes como para que el señor entienda que se tiene que ir. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Presiones de orden económica hemos visto, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, antes un gobierno con una crisis como esta, o los militares lo tiraban, porque finalmente se rompía el mínimo consenso, o simplemente una rebelión popular, salían a las calles y los militares decían, hasta aquí no puedo seguir yo masacrando gente. Hoy los nuevos regímenes autoritarios han conseguido crear una especie de grupo social de apoyo alrededor de este tipo de modelos. Aunque se han ido millones de gentes, te queda. Ayer veíamos la manifestación de apoyo al propio Maduro. Una manifestación de apoyo, llámales acarreados, llámales lo que tú quieras. Manifestación de apoyo, convocada por el propio gobierno, en el entendido de que tiene una base social todavía que sigue recibiendo beneficios y que esa es la parte que te sigue sosteniendo, porque no te explicas, no te puedes explicar cómo un régimen de esa naturaleza se puede sostener con crecimientos de menos 17 al año, con inflaciones de esa naturaleza, con hambruna. Alimentos, cobijas y está bien, ahí la cosas. tienes. Mientras exista una base social de apoyo, este tipo de regímenes autoritarios se pueden sostener. Eso le ayuda un poco, no creo que tanto, porque tampoco es una base social tan grande, ya no hay tanto dinero, se les ha ido achicando. México, se ha argumentado el tema este de la famosa doctrina Estrada, pero también en la Constitución mexicana está claro que nosotros vamos a tener relaciones con países que respetan derechos humanos. Ahí así está que la las dos contradicción, están ahí, claro. Y pues no se puede apelar a la Constitución para andar defendiendo al señor Maduro. Los países que defienden al señor Maduro, es curioso, pero son dos países a los que Venezuela debe muchísimo dinero, que son Rusia y China, que han financiado al régimen de Maduro, les debe 75,000 millones de dólares, que están pues respaldados con un petróleo que ya no pueden sacar porque ya echaron a perder todo. Ahí está, pero no lo pueden sacar. Entonces, si a alguien le importa el petróleo de Venezuela, no es Estados Unidos, es a Rusia y a China. Y por otro lado lo defienden estos sistemas autoritarios en América Latina que han dependido de Venezuela. Cuba, que vivía directamente del dinero de Venezuela, ya no tiene de dónde sacar. Nicaragua o Bolivia, que si cae el gobierno de Maduro, pues nadie va a sostener el gobierno de Nicaragua, y para Evo va a ser dificilísimo reelegirse, y vamos a ver qué pasa con los Castro, o lo que queda de los Castro, porque Cuba no tiene para comer si no es extrayéndole dinero a Venezuela. Entonces entiende uno todo eso, lo único que no entiende uno es, ¿y México qué está haciendo ahí? Yo te insistiría que en el caso mexicano la discusión no es si se reconoce o no se reconoce, sino si finalmente esta posibilidad de diálogo y negociación funciona.
porque también me queda muy claro que la otra posición, la posición de, no la de condena al régimen, me queda muy claro, pero ¿por dónde se soluciona? ¿Cómo cae? ¿Cómo cae el régimen de Maduro? El régimen de Maduro no puede caer por una invasión norteamericana, sería una locura como tal. ¿Qué es lo que haces? Le dices, le aplicas un bloqueo económico. ¿Un bloqueo económico a qué? ¿Sobre Pues qué? está bloqueada para efectos prácticos. Entonces yo creo que esa tendría que ser la discusión real de cómo transitar, que es un poco lo que la propia Unión Europea viene manejando desde hace tiempo, tratando de encontrarle salidas. Estos regímenes autoritarios del siglo XXI son mucho más complicados que las viejas dictaduras o que los viejos caudillos anteriormente, porque tienen base social, porque tienen elementos de resistencia que no teníamos anteriormente. Y sus militares están metidos hasta las cachas en otros narcotráfico, así que también es un problema. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con el visitador de la CNDH sobre el tema de eso, derechos humanos en el tema de la explosión del viernes pasado allá en Hidalgo. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio para investigar las posibles omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales para controlar la fuga de combustible entre Aguililpan allá en Hidalgo el viernes pasado. La comisión explicó en un comunicado que horas antes de la explosión que ha dejado casi un centenar de muertos, el Ejército y la Policía Federal estuvieron en el lugar para persuadir a los habitantes, pero al verse superados, solo contemplaron cómo llenaban ellos sus bidones, sus recipientes con gasolina. También subrayó que se inició de oficio el expediente de quejas sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Enrique Guadarrama, segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias. La función de la CNDH en este caso es establecer si hay responsabilidades en términos de derechos humanos para víctimas, por supuesto, para aquellos que estuvieron ahí presentes, en función de lo que autoridades debieron haber hecho e incluso para aquellos que debieron ser atendidos después de que se realizó la explosión. El tema, primero decir que es muy lamentable, condenable lo que ocurrió, impactante las imágenes que vimos, y que la primera reacción que tuvo la Comisión Nacional a indicación de nuestro presidente fue que acudiera nuestro personal para dar atención a los familiares de las personas, porque pues era recurrir a un hospital y a otro y no tener información sobre dónde podrían estar sus familiares. Y esa labor la hicimos y además también acudieron psicólogos nuestros para efecto dar lo que se conoce como la contención psicológica, es decir, darle ese apoyo cuando hay un impacto de esta naturaleza y que hay una afectación a las personas. Al día siguiente, el sábado, sigue el despliegue del personal y al ver la dimensión que esto va teniendo, hay una facultad que reconoce la ley y el reglamento de la CNDH de poder iniciar investigaciones de oficio. Es decir, casos en donde no haya de por medio una queja, alguien que esté pidiendo la acción de la Comisión Nacional, pero que la propia institución, ante unas circunstancias tan delicadas, de tanto impacto y de tanta trascendencia, decide iniciar la investigación. ¿Y cuál fue el parámetro? ¿Con qué variables empezamos la investigación? Primero, determinar que no tenemos elementos como para poder hacer algunos señalamientos ni siquiera preliminares sobre la actuación de las autoridades, y en ese sentido lo que se hizo fue pedir información a diversas autoridades y haciendo el señalamiento. No estoy haciendo ningún señalamiento previo. Simplemente lo que quiero es, en un esquema de colaboración como autoridades, que nos proveas todos los datos, que nos digas qué información. Y esto se dirigió a diversas autoridades, a Sedena, a Pemex y a la Secretaría de Gobierno del Estado. Ese fue el arranque de la información y se pide de manera muy puntual que nos precisen circunstancias de lo que conocemos los abogados de modo, tiempo y lugar, de cómo se fue dando la actuación de las autoridades a lo largo de todo ese día, de lo que ocurrió ese fatídico día del viernes 18 de enero.
Y así fue el arranque. A los días siguientes, hasta la fecha, hemos venido ya solicitando y hasta un número total de 16 solicitudes de información a las autoridades en dos, diría yo, en dos rubros. Uno, lo que es los hechos propiamente, lo que ocurrió y detonó y las circunstancias que derivaron en esa explosión. Y la otra parte tiene que ver con la cuestión de la atención médica. Y entonces hay solicitudes de información a autoridades, se suma ya también solicitud de información a la Fiscalía General, ahora Fiscalía General, se suma también información a lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a Secretarías de Protección y de Seguridad Estatal, a la Presidencia Municipal. Es decir, estamos en lo que denominamos una etapa de acopio, de recopilar toda la información y entonces sí, empezar a pergeñar lo que se puede desprender de lo que nos dan de la información. Yo entiendo que la Fiscalía, ahora Fiscalía, la Procuraduría, está también investigando el caso. Las dos narrativas que vamos a encontrar, la de la Procuraduría y la de la Comisión de Derechos Humanos, me imagino que se van a complementar para que tengamos todos una idea mucho más clara de cómo ocurrió el fenómeno. ¿Estoy en lo correcto? Aquí es muy importante hacer una distinción. El papel y la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va enfocada a determinar si hay violaciones a derechos humanos. Claro. En cambio, la Fiscalía General, su actuación va encaminada a determinar si hay ilícitos, si hay delitos de por medio. Y esto lo quiero destacar de manera muy particular porque en el caso de la CNDH, su trabajo se encamina a ver la actuación de servidores públicos, que son quienes eventualmente pudieron haber incurrido en violaciones a derechos humanos. En cambio, la Fiscalía lo que va a hacer es investigar acciones de particulares para determinar, y también ya lo dijo, de servidores públicos, para determinar si incurrieron en delitos. Un poco para precisar que no es una cuestión nuestra de investigar lo que hicieron particulares, sino más bien lo que en su caso habrían hecho los servidores públicos. Oye, Enrique, pero para mayor claridad de los televidentes, en esta situación o en esta investigación que va a hacer la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo podría calificar la comisión, digamos, si hubo alguna falta de derechos humanos por parte de los funcionarios públicos, ya sea de Sedena, de Pemex o de alguna otra dependencia federal? Le doy un ejemplo para tratar de ser más claro. Supongamos que faltaban algunos protocolos de acción para atender esta situación tan grave y de emergencia. ¿Ahí la comisión va a buscar el ángulo de derechos humanos o cómo es que va a calificar si es que esa omisión fue administrativa o fue una omisión de derechos humanos? Y una pregunta adicional es, una vez que tengan ustedes su reporte de resultados, ¿qué es lo que esperarían que suceda una vez que hagan su evaluación? Y me imagino harán algunas recomendaciones. ¿A quién se transmite eso? Digamos, ¿con qué fuerza pueden lograrse algunos cambios en las fallas que ustedes hayan detectado en este proceso? Sí, por supuesto. El tema central que está permeando en este asunto es el derecho a la verdad, como punto medular. ¿Por qué? Porque la sociedad, los familiares en un primer lugar, pero la sociedad en general y como país necesitamos saber qué sucedió, qué se dejó de hacer o qué se hizo o qué se dejó de hacer y qué detonó en esa situación. Esa es la parte central. Y diría también que para llegar a esa situación de determinación de verdad es necesario verificar la actuación de servidores públicos bajo el esquema de legalidad. Es decir, que está establecido qué facultades tiene, qué obligaciones también están establecidas o reconocidas en ley. Y sobre esa circunstancia de legalidad, pues habrá que ver las leyes, reglamentos, y entra el tema de lo que son los protocolos de actuación, en donde si están establecidos o no están establecidos, esa es parte de las preguntas que se formularon en los petitorios de información. Si hay protocolos,
es necesario determinar si fueron observados. Es decir, en un protocolo de actuación se establece claramente que cuando se presenta una circunstancia, se tiene que proceder de tal manera. Si la circunstancia va variando, va cambiando también cómo enfrentar la circunstancia por parte de quienes deben de participar para enfrentar ese aspecto previsto en el protocolo. Eso es lo que habrá que seguir. ¿Qué viene después? Debo decir también que de manera que nuestro trabajo no se constriñe solo a lo que nos dan las autoridades. Esa es una de las facetas, una de las partes que comprenden el expediente. La otra tiene que ver con lo que hacen nuestros visitadores adjuntos. Van al lugar de los hechos, hablan con las personas, aquellas que quieran declarar, si fueron testigos o no, si saben de otras personas que estuvieron en el lugar de los hechos, si cuentan con elementos, si videos o fotografías o todo aquello que nos nos ponen en la mesa como evidencias. Entonces tenemos no solo como fuente de información lo que nos proveen las autoridades, sino que también tenemos lo que nosotros mismos vamos recabando en el lugar de los hechos. Y con esa circunstancia y poniéndolo todos estos elementos y evidencias en la mesa, entonces ahora sí estamos en posibilidad de determinar qué ocurrió, si hubo una adecuada o no actuación de servidores públicos, y en su caso, si no fuese así, pues tendría que venir ya la determinación correspondiente, y en ella, pues si fuese otra vez, estoy hablando hipotéticamente, una situación de determinar responsabilidades, se hace el señalamiento. Se dice que no se observaron tales protocolos, que no se cumplió con tal, y eso es lo que vendríamos en la determinación. En ese caso, Enrique, hasta ahí llegaría una recomendación a la autoridad por violación a derechos humanos, y en donde pues la propia investigación podría derivar ya por otra autoridad, la propia Fiscalía, si es que la investigación de la CNDH así lo plantea, de cuestiones pues que tengan que ver con ya delitos a perseguir, si es que esto rebasa, digamos, el ámbito propio de la CNDH. ¿Qué es lo que contiene una recomendación? La recomendación está establecido cuáles son los apartados que tiene el documento en la ley, y se dice que uno de los apartados es precisamente el de las evidencias y otro el de las consideraciones jurídicas, en donde se hace el razonamiento de si por la parte de la CNDH si se observaron o no, si se respetaron o no derechos humanos. En el supuesto de que hay aspectos en donde se determine que hay un esquema de violaciones a derechos humanos, lo que ocurre es que en los puntos recomendatorios se establecen fundamentalmente tres aspectos. Uno, lo que es la reparación de daño en caso de víctimas. Dos, lo que es la determinación de responsabilidades. Es decir, aquí se llega a esta conclusión respecto de tales servidores públicos. Y aquí entra el punto que mencionaba hace un momento. La determinación de responsabilidades, cualquiera de estas, penal o administrativa, le corresponde a las autoridades competentes. Es decir, nosotros no vamos a decir, nunca va a aparecer en una recomendación, impóngansele tal sanción o impóngansele tales sanción privativa de la libertad. No, eso le toca a otra autoridad y pero a partir directamente de lo que la propia investigación de la CNDH puede plantear. Se dice, en el caso de la investigación de la Comisión Nacional, estas son nuestras conclusiones, perfecto, estos son nuestros resultados, ahí y sí hay un esquema de responsabilidad. Perfecto. Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, con muchísimo gusto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de México presentó en días pasados dos programas, uno para apoyar la economía de productores del campo y el otro para micro y pequeños comerciantes, el de precio de garantías para granos básicos y las llamadas tandas por el bienestar. El primero se aplicará al frijol, arroz, maíz, trigo y leche. La tonelada de frijol será pagada en más de 14,000 pesos y la de maíz en más de 5,000. El segundo otorgará créditos por 6,000 pesos sin intereses que se pagarán a partir del tercer mes y que los solicitantes podrán destinar para comprar equipo que les ayude a la operación de su negocio. Cuando terminen de pagarlo en un año, podrán recibir otro crédito por un monto mayor. En el primer caso, se trata de una especie de
pues modelo ya conocido, el viejo Conasupo, nada más que limitado ahora a un segmento bastante más pequeño de población, con precios ahora topes al alza también, en algo que pues parece ser nada más un intento, dicen, de hacer que la gente que produce determinada cantidad de hectáreas pues pueda obtener ese dinero y a partir de ahí pues también superar esa condición y producir más y ya no necesitar el programa. Se ha aplicado en otras ocasiones y está difícil que funcione, pero bueno, eso es lo que quieren hacer. No sé qué van a hacer los que están arribita de esa, que tienen, digamos, 5 o 6 o producen 5 o 6 toneladas y van a decir, Hacen trampa. y a es mí lo que ¿por qué hacen. no? Hacen trampa y entonces dicen, yo tampoco produzco eso para que me den mi dinero, pero bueno, dicen que van a estar monitoreados. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, pues, es lo que se tenía anteriormente, nada más que en un modelo a lo mejor mucho más institucionalizado, del Instituto Nacional del Emprendedor, que desapareció y que era precisamente este sistema para dar microcréditos a pequeñas y medianas empresas y generar, aquí se habla también de créditos sin interés alguno que pues podrían devolverlo en determinado tiempo. Suena también a, de una u otra forma, a pues encontrar clientelas políticas que puedan en un momento determinado pues servir de eso, ¿no? De apoyo político a determinado grupo, ¿no? Así es, Ezra. Y es un problema también desde el punto de vista económico porque cuestan dinero. O sea, en el primer caso, este esquema de precios de garantía, lo que se ha incorporado en el presupuesto de la Federación para el 2019 son poco más de 6,000 millones de pesos. Y cuando uno hace la cuenta y, por ejemplo, ves todos los predios que pueden ser sujetos a este beneficio, que son predios de menos de 5 hectáreas, o sea, son los productores agrícolas pequeños de este país y que sin duda esto para ellos representa un apoyo, pues te das cuenta de que el presupuesto se quedó a la mitad. Y de que si tú quieres atender a este segmento y reducirlo y acotarlo de la mejor manera posible, pues te faltan otros 6,000 millones de pesos. Y entonces, estas cosas, el problema es que van creciendo, Ezra. Y el otro tema es un esquema, tú lo decías, muy, muy antiguo, que está ampliamente demostrado en la experiencia mexicana que realmente no beneficia a los productores pequeños porque no los hace más productivos, no les genera más ingresos cuando les quitas apoyo y ya no tienen manera de subsistir. Y sí te genera además de los recursos que le dedica el gobierno, una corrupción brutal. Porque siempre que, la manera como funciona esto es, te pone esta Segalmex, que es la fusión de Diconsa y Liconsa, establece un precio de compra que está por encima del de mercado, por ejemplo, en el caso del maíz o del frijol o del arroz, y entonces estos productores llegan a venderle, pero la Segalmex después tiene que salir a deshacerse de ese grano, porque si no, ¿para qué lo quiere? Y pierde porque es mercado. Y entonces lo tiene que llevar al mercado. Y para llevarlo al mercado necesitas camiones, porque necesitas transportarlo, necesitas almacenarlo, porque no lo vas a vender todo en un solo día. No hay ya una red de almacenamiento para esto, se desmanteló. Y tercero, mira, hay anécdotas cuando existía la vieja Conasupo, de que por una puerta llegaban a cierta localidad los camiones a venderle caro el grano, y le daban la vuelta y por la otra puerta entraban para comprarlo barato y se llevaban la diferencia. O sea, a ese extremo pueden llegar las cosas. Entonces, hay otros. En los últimos 30 años se han desarrollado esquemas que se llaman esquemas de apoyos directos, que no son apoyos por la vía de precios, de te compro a un precio alto más arriba del mercado, sino quieres favorecer a ciertos productores que son pequeñitos, que no tienen tractores, que no tienen manera, digamos, de subsistir en la economía agropecuaria de mercado, dales una lana, dales un apoyo directamente y pues en ese caso ya no distorsionas todo el mercado y por otro lado no generas estas posibilidades de corrupción que después se van extendiendo, porque lo que sí te puedo decir es que en el presupuesto del 2019 en la Federación no hay dinero para los camiones para transportar los granos, ni para construir los almacenes, ni para llevarlo a los mercados. Yo creo que lo más importante de este asunto es tratar de entender qué problema quieren resolver con lo del precio de garantía.
porque yo no encuentro qué van a hacer. Es decir, el problema del campo en México no existe. A lo mejor existía antes, en los años 70, y como pues todos los que ahora deciden estas cosas eran jóvenes en esa época, pues es lo que traen metido en su cabeza y piensan que es el mismo campo, pero no. El campo mexicano se ha vuelto extraordinariamente productivo gracias a que se le obligó a competir y hoy producimos de manera espectacular. Por ejemplo, en el caso del maíz, porque me puse a hacer numeritos para ver qué estaban haciendo, producimos 28 millones de toneladas de maíz, usando las de maíz para comer. Uno es blanco, otro es amarillo, no tiene importancia ahorita, son 28 millones, en las mismas 7 millones de hectáreas que utilizábamos hace 40 años para producir la cuarta parte de eso. Es decir, nos hemos vuelto extraordinariamente productivos sin que hubiera precios de garantía ni nada. Y esto es todavía mucho más espectacular si ve uno pollo o huevo, incluso carne de res. En el puerco nos hemos incluso mantenido en competencia a pesar de que la gente dejó de comer carne de res. En general el campo funciona, entonces esto no va a ser para resolver el campo. A lo mejor piensan con esto resolver la pobreza de algunos campesinos. Bueno, pues esto no sirve para nada. ¿Cuánto produce una hectárea? En Chiapas, el promedio de producción en Chiapas, 700,000 hectáreas, producen 1.9 toneladas por hectárea. Una persona que tiene una hectárea produjo 2 toneladas, digamos, le las van a pagar en 12,000 pesos, ya redondeando. Eso significa 1,000 pesos mensuales de ingreso para la persona que vendió esto. ¿Cómo va a dejar de ser pobre si está ganando menos de la mitad de un salario mínimo sin contar los costos de producción? Y si lo hace en Oaxaca es peor, porque en Oaxaca es 1.3 toneladas por hectárea. Entonces, esto no va a quitarle la pobreza a nadie, no va a resolver un problema en el campo que no existe, pero sí nos va a costar 6,000 millones de pesos. A mí tampoco me preocupa que sean 6,000, porque no es una cantidad grandototota, pero así empiezan. Y le genera un ingreso extra a alguien que hoy sí no lo recibe, y entonces te queda agradecidísimo. Exactamente, y entonces vuelve un cliente que a lo mejor sirve, como decíamos en el primer bloque, pero ya es otro asunto. Bueno, déjame referirme rápidamente al tema de los créditos. Sí. Es un programa que va a echar a andar el Banco del Bienestar, que antes se llamaba Bansefi, y es un programa bien ambicioso porque son créditos de 5,000 pesos más o menos, que le llaman tanda, pero es un crédito, sin intereses. Y por otro lado, pues estás hablando entonces de 1 millón de créditos, ¿no? Eso es más o menos lo que se tiene presupuestado, que es muchísimo. Y yo creo que aquí la filosofía se basa en el tema de las tandas. Las tandas son muy populares para financiar a la gente de bajos recursos. Y bueno, tú tienes que aportar en una tanda, cada semana haces una aportación en un grupo de 5 o 10 personas y de repente cada X tiempo te llega el dinero de todos los que aportaron. Sí, nada más que aquí no es así, porque en una tanda tú dejas de aportar y pues te dejan de dar. En el banco, pues tú le vas a pedir un crédito y si no le pagas, porque a la palabra es présteme hoy y yo le regreso en 12 meses 5,000 pesos. Oiga, y si no le pago al banco, eso es lo que va a pensar mucha gente. ¿Qué me sucede? ¿Me sucede como en la tanda? No te va a suceder como en la tanda. Nada más te quedaste con los 5,000 pesos y vas a buscar una cantidad de excusas enorme. Entonces, creo que es utilizar... Pero no te renuevan el crédito. Sí, pero ya te quedaste con los 5,000 pesos. En vez de ir tú el año que entra va tu esposa y 2 años después va tu hijo. Y así. Entonces, pues ya tienes una rentita que, como dice Macario, a lo mejor no te ayuda, no te saca de pobre, es cierto, pero ayuda, es un extra. Y entonces, el punto es, está bien que el gobierno, que no tiene dinero, se gaste 5,000 o 6,000 millones de pesos en algo que realmente no va a servir para gran cosa, más que para que algunos reciban un dinerito que no tenían. Pero económicamente no hay un beneficio claro, ¿me entiendes? Entonces, creo que sí son programas que hay que verlos con mucho cuidado. Y además, este es el inicio y después pueden crecer de manera importante y entonces ahí sí agárrate porque entonces ya generan efectos sobre la economía que son negativos de consideración. Esto tiene cierto parecido con lo que se llaman los microcréditos, esta idea que lanzó Mohamed Yunus hace ya mucho tiempo, y que tiene una diferencia. En esa sí funciona como tanda, hay que estar aportando y hay que pagar intereses. ¿Por qué lo hacía el señor Yunus así? Porque decía, esto lo que genera es responsabilidad.
y entonces va a transformar a las personas en personas que realmente quieren invertir. Yo eso me parece extraordinario y yo siempre he sido promotor de los microcréditos, pero eso de darles dinero a ver si un día te lo pagan a la palabra sin ningún, para mí no me parece muy Tendría que buena haber alguna idea. garantía. Y un compromiso en el que la gente se involucra. Eso es una tanda, te involucras y cada mes pones tu lana. De la otra manera, pues ahí la recibes y que Dios te acompañe. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre Guardia Nacional, los problemas legales para establecerla. Esto es Dinero y Poder. El dictamen sobre la Guardia Nacional que aprobó la Cámara de Diputados está ahora en la cancha del Senado de la República, donde intentarán reponer el artículo transitorio que trata de la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles del país. La bancada de Morena en el Senado rechaza que restituir ese artículo implique la militarización de todo el país y reconoce que no será fácil porque apenas tiene 69 de los 90 votos que requiere para alcanzar la mayoría calificada. Bueno, pues ahí está. Parecería ser que lo que pasó en diputados, hay quien dice que en diputados Pablo Gómez se equivocó al negociar. Él requería los votos del PRI para el establecer la Guardia Nacional. El PRI decía, sí, nada más me vas a quitar el acuerdo transitorio que dice que las Fuerzas Armadas podrán permanecer dentro del territorio nacional hasta en tanto la Guardia Nacional se arma. Y de ahí no se movían. Entonces la idea fue decir, bueno, está bien, te quito esto y que se aviente la bronca luego senadores. Al momento en el que la Guardia Nacional, el artículo 4 fue quitado, el PRI entró y con eso se obtuvo la mayoría calificada que se requería en Cámara de Diputados. Al día siguiente el presidente de la República dijo, no se puede, no puedo aceptar cómo se manejó porque en este momento no se puede quitar a las Fuerzas Armadas del país porque de su despliegue, porque sería suicida, por supuesto. Aquí el problema es cómo se manda a senadores y empieza otra vez la renegociación, básicamente con el PRI. Y creo que aquí el punto es la temporalidad. O sea, ¿cuánto tiempo se fija como objetivo o como límite para que las Fuerzas Armadas estén desplegadas en el territorio en lo que se crea la Guardia Nacional? Hay quien opina que esta Guardia Nacional es un modelo de militarización. Hay, desde el punto de vista del propio gobierno en Morena, quien dice, bueno, pues no, de lo que se trata es de meter a todas las policías, la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar, a un solo órgano con toda una dinámica militar dentro de una estructura para que funcionen y el problema aquí es definir tiempos, pero creo que el problema aquí es que nadie puede fijar tiempos dadas las condiciones que hay en el país para decir hasta aquí el ejército tiene que retirarse, ¿no? Pero si no fijan tiempos, Ezra, entonces la Se queda todo el tiempo. la Suprema Corte no la va a dice que no. permitir, Claro. porque ese fue uno de los argumentos en contra de la Ley de Seguridad Interior, porque bajo la lógica o el espíritu, por ejemplo, del artículo 29 constitucional, tú puedes limitar las garantías individuales en un cierto espacio territorial en el país por un tiempo específico. Entonces, esa misma lógica es la que utiliza la Corte para decir, si ustedes van a querer hacer una cosa poco extraña, pues digan cuánto tiempo va a ser. Otra vez creo que están resolviendo un problema que no existía. Tú tenías a la Policía Federal, que fue algo, en mi opinión, que avanzó mucho en el sexenio de Calderón y fue abandonado en el sexenio de Peña Nieto, pero esta Policía Federal pues no tenía ningún problema jurídico, puede funcionar bien. No creo que sea una policía que estaba siendo, digamos, débil o que no estaba trabajando de buena manera. Creo que era bastante exitosa. Entonces, si en lugar de hacer su Guardia Nacional, nada más porque el señor en su campaña lo dijo, tú fortaleces la Policía Federal y la haces crecer al ritmo que están aquí diciendo, pues el resultado al final va a ser muy bueno. Entonces, ¿para qué andarse metiendo en este problema que a todas luces no va a ser permitido bajo la Constitución actual? Necesitas modificar la Constitución
para poder hacer esto que quieres y por eso se meten en estos problemas y por eso tienen que andar negociando quién va a ser el sustituto en la gubernatura de Puebla, porque que no se hagan tarugos, por eso llegó un señor del PRI a ser gobernador de Puebla ahorita, porque me imagino parte de la negociación para que el PRI les apoyara lo que les apoyó. ¿Cuánto les va a costar ahora en gobernadores o en negocitos el que los apoyen en senadores? Así no funciona esto. Yo sí creo, están tratando de resolver mal los problemas y entonces lo que generan son problemas adicionales, no soluciones, sino problemas adicionales. Sí, y que probablemente parten de un mal diagnóstico, de una falta de diagnóstico, en donde cuando inicia ya el nuevo gobierno empieza a tomar las riendas del tema y se dan cuenta de que el problema de la inseguridad es tan grande que necesitas de alguna manera enfrentarlo con lo que tengas a la mano. Y lo que tienes a la mano pues son los soldados, porque, y de hecho ahí además de los problemas estos de la discusión que se está dando en el Congreso y próximamente en el Senado, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que dejan a un lado, eso es muy común en la clase política de nuestro país, los aspectos administrativos y los aspectos de dinero. O sea, se plantea, vamos a suponer que de alguna manera van a resolver con parches, no sé, yo no tengo muy claro cómo van a llegar a una solución en senadores, pero estoy seguro que algo van a aprobar, porque lo que no puedes hacer, el gobierno no se puede dar el lujo, es de retirar a los soldados en el apoyo al combate a la inseguridad. Entonces, se van a quedar de alguna manera. Se habla de conformar una Guardia Nacional con 50,000 elementos. Los especialistas en temas de seguridad en nuestro país te dicen que para que realmente sea eficaz y tener éxito y reducir la inseguridad en el país en todos sus aspectos y contener un poco el crecimiento del crimen organizado, necesitas 400,000 elementos. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo vas a hacer crecer una fuerza de 50,000 a 300,000 o 400,000? ¿Cuánto te vas a tardar? Los necesitas capacitar, no es cosa de que los contrates. Se planea que eso va a ser a lo largo del sexenio, no puedes... pero bueno, y entonces por eso dice Macario, yo coincido con él, y ya se enredaron horrible, porque están hablando de una temporalidad, y entonces ahora la discusión es si los soldados pueden entrar durante 3 años y dentro de 3 años se van a dar cuenta que no fue suficiente, y entonces ahí te metes en una bronca, porque ¿qué haces? ¿Dentro de 3 años los retiras o qué es lo que...? Y las consecuencias las padece el ciudadano. Y luego los otros temas que son administrativos. Los policías tienen sus ingresos, tienen su salario, tienen sus prestaciones, y los soldados y los marinos tienen otras muy diferentes. Si tú no haces compatible la parte administrativa porque como no son iguales, pues los que están abajo quisieran tener mejores condiciones y viceversa. Los soldados no quisieran disminuir tampoco algunas de sus situación laboral, ¿no? Entonces, y de ahí no hay discusión, nadie discute de eso porque hay qué aburrido, ¿no? Eso de hablar de administrar personal, es parte pues fundamental. es como que qué flojera, eso nadie le da, lo atiende. Entonces yo creo que están entrampadísimos y francamente lo que sí veo es que no va, independientemente de lo que suceda y la aprobación que se dé, va a estar bien difícil que observes una mejoría en la inseguridad en el país en los próximos meses. Ese es el problema derivado también de lo sucedido en los últimos 3 años en el país, en el sentido de que el modelo adoptado por la administración anterior, fundamentalmente los últimos 3 años, terminó deteriorando sustancialmente los niveles de control. Yo insisto en que la parte que tiene que ver con el deterioro incluso de tanto del manejo de las finanzas por parte del gobierno de Peña Nieto en el área, todo este escándalo de gobernadores, etcétera, etcétera, en donde el dinero terminó no llegando a quien tenía que llegar, esto desmoronó una parte de lo que era el propio sistema de seguridad local. Y esto te terminó dañando fuertemente porque no te puedes explicar por qué tuviste al final de Calderón, después de todo el montón de confrontación y de muertos, una baja, conseguiste en los primeros años de Peña reducir y luego te viene un repunte explosivo. Porque no tiene nada que ver lo que está haciendo el gobierno con la violencia. Esto es algo que mucha gente no quiere entender. La violencia tiene su propia dinámica.
no ocurrió el gran incremento en violencia porque Calderón decidió utilizar al ejército, como mucha gente lo dice, porque ese era un dicho usado para la campaña. Es un inventazo para convencer a todos de que desde el gobierno se hacían mal las cosas. Los mismos que inventaron eso son los que ahora quieren además mando militar, digo nomás para que quede claro. La violencia ocurre fundamentalmente alrededor de dinámicas propias de los grupos criminales que tienen enfrente a un gobierno que no tiene fuerza. El Estado mexicano es extraordinariamente débil porque lo que invertimos en seguridad, justicia y defensa es una miseria. Lo platicábamos en el programa anterior con Guillermo Valdés. Entonces, hasta que no resolvamos eso, esto no se va a poder resolver de fondo. Si quieren su Guardia Nacional o no, realmente no cambia las cosas. Esto requiere una preocupación de fondo, de largo plazo, en donde hagamos muchísimo caso a lo que dijo Mauricio. Es un asunto de administración, de recursos, de cómo vamos a generar suficiente para que pueda funcionar y también de ir controlando gobernadores y lo que tú quieras, pero pues, si no le meten billete, ¿de dónde, mano? Y de trabajar en todos los eslabones, porque la policía es un eslabón, pero nada más es uno. Y tienes la impartición de justicia, los ministerios públicos, cárceles, la reforma penitenciaria y modificación de un montón de leyes, porque si no, no hay resultados. Mauricio González Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche por Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.